Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 6. Venimos hablando acerca de ¿qué? De los dones, ¿sí? Estamos en la misma serie que estoy predicando en Padua, lo estoy predicando aquí en Ituzaingó. Así que es una bendición poder compartir este tiempo, amén. Levítico, capítulo 6, versículo 13, dice: recuerden, dice el Señor, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Amén. Hasta aquí este texto. Miren, esta semana pasada le contaba a los hermanos en Padua, tuve un sueño. A veces Dios habla de distintas maneras, ¿sí? Normalmente la forma que suele hablarme el Señor es por medio de su palabra, que es perfecta, amén. Y a veces utiliza otras cosas para hablarnos. A veces nos utiliza un abrazo de un niño. A veces le ha pasado a ustedes que uno siente la necesidad de recibir afecto. Y a veces me ha pasado de estar orando y estar postrado en la iglesia alabando al Señor y que venga un niño y te abrace. Y vos decís: gracias, Señor, porque me estás expresando tu amor a través de este niño que viene y te abraza espontáneamente, ¿no? Cuando la pasión por Jesucristo se marchita, se debilita, el corazón de un hombre, el corazón de una mujer comienza a debilitarse en su fe. Y no solo que su fe se quebranta, sino que las familias comienzan a sufrir la consecuencia de ese debilitamiento espiritual. Y cuando las familias se debilitan, cuando las familias y el hogar comienzan a sufrir, la iglesia comienza a debilitarse. Y cuando la iglesia se debilita, ya no es más un faro para la sociedad y la sociedad cae en una decadencia moral. La única esperanza para salvar a la Argentina es la iglesia, la cual debe estar llena de hombres y mujeres redimidos, encendidos por Cristo. Debemos mantener el fuego encendido y nunca dejar que se apague. Cuando se apaga, una persona descuida el fuego del Espíritu en su corazón. No solo que hace que se debilite la pasión por el Señor, sino que los dones que derramó en sus corazones terminan por apagarse. El primer don que quisiera que veamos es el don de la intercesión. ¿Qué es el don de la intercesión? Es la habilidad que algunos creyentes tienen de orar por las necesidades de otras personas, rogando delante de Dios por sus vidas. La Biblia nos muestra, por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe. ¿Se acuerdan? El Señor le habla a Abraham y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Intercede, ora, clama y le pide a Dios que tenga misericordia de su familia que habita en Sodoma y Gomorra. Y gracias a la intercesión de Abraham, su sobrino Lot y los hijos de su sobrino no murieron. Gracias a la intercesión de Abraham. Podemos verlo también a Moisés como un gran intercesor. En muchas oportunidades el pueblo se desviaba del Señor, el pueblo se alejaba al punto tal que construían ídolos y los adoraba, se desviaban de los caminos del Señor y hacían todo tipo de maldades delante del Señor. Y sabe que ahí Moisés clamaba por misericordia para el pueblo de Israel. Y si Dios no envió su castigo, no envió su juicio sobre Israel, fue porque Moisés intercedía, clamaba, suplicaba por su pueblo para que no fuera destruido. Gracias a las oraciones, ruegos y súplicas de los intercesores, el juicio de Dios no ha venido sobre la Argentina todavía. Gracias a que hay hombres y mujeres que todo el tiempo están clamando a Dios por nuestra nación, a pesar del pecado de nuestros gobernantes, a pesar del pecado de las autoridades, a pesar de la corrupción de la policía, de los jueces y demás. Si el juicio no ha venido sobre nuestra nación, es porque hay intercesores que están clamando y pidiendo misericordia de Dios sobre la Argentina. Los intercesores son los que mueven el curso de las tormentas, levantan naciones, desatan enormes bendiciones sobre el pueblo de Dios. La intercesión tiene poder para cancelar las siembras del pasado. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos que afrontar las consecuencias
de las decisiones equivocadas que tomamos en algún momento de nuestras vidas. Por haber cometido errores, vienen ahora a atormentarme. Cuando un intercesor clama, ora al Señor, tiene poder por Dios para poder cancelar esa siembra y provocar que esa maldición del pasado no se haga presente en el presente. Y los intercesores también allanan el camino del futuro, haciendo que el futuro que nos espera sea glorioso para nuestro Señor Jesucristo. La oración de intercesión también es una oración de guerra espiritual, donde los intercesores se ponen en la brecha para impedir que el diablo entre el redil y mate a las ovejas y robe las ovejas del Señor. ¿Sabe qué? En la antigüedad, cuando los pastores cuidaban sus ovejas, hacían tipo, algunos le dicen piaras aquí en la Argentina, ¿no es cierto? Como paredes de roca o como paredes de espinos y una puerta estrecha donde hacían entrar a su rebaño para que a la noche pudieran estar tranquilos y los lobos y los leones no pudieran matar a las ovejas. ¿Y sabe qué hacía el pastor? Se ponía a dormir en la brecha donde entraban las ovejas para que los lobos no pudieran entrar al redil y matar a sus ovejas. Y lo que hacía el pastor era que mientras que las ovejas dormían, el pastor, el intercesor, estaba con sus ojos abiertos durante toda la noche clamando y velando por su rebaño. Las personas que son intercesores se mantienen orando hasta que aparece la respuesta de Dios. Tienen la habilidad de orar largas horas, días, meses, incluso años, creyendo de que Dios en su tiempo va a hacer el milagro. Pablo era un hombre de intercesión, un hombre intercesor. Él en repetidas oportunidades dice: siempre estoy orando por ustedes de día y de noche. Los que tienen el don de la intercesión hacen como suyas las cargas de otros delante del Señor. Levantan oraciones con ruego y súplica. Dios muchas veces bendice a su pueblo no porque lo merezca, sino por causa de las oraciones santas de hombres piadosos que interceden día y noche por misericordia y gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Le ha pasado alguna vez a usted sentir que Dios lo bendice cuando usted no lo merece? Cuando no está haciendo las cosas bien, Dios sigue bendiciendo su vida. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hay gente que está orando por usted. Hay intercesores que están clamando a Dios por su vida. ¿Cuántos jóvenes rechazan el mensaje del Evangelio? Sus padres viven orando por ellos, predicándoles y orando por ellos, y sin embargo rechazan el mensaje, y esos jóvenes son bendecidos y ascienden en el trabajo, y su esposo sigue siendo bendecido y asciende en el trabajo. ¿Por qué eso sucede? Porque hay una madre, porque hay una esposa que está orando, que está clamando. Y si no ha venido juicio de Dios sobre ese joven, sobre ese hombre, sobre esa mujer, todavía es porque hay alguien de la familia que está intercediendo, que está clamando, que está pidiendo misericordia, y Dios está escuchando el clamor de esa mujer santa, de ese hombre santo que está buscando el rostro de Dios. Los peores ataques del diablo van a ser dirigidos siempre contra los intercesores. Pero aunque el diablo intenta desanimarlos para que no oren más, cuanto más duro es el ataque del diablo, más oran, más claman. No aceptan un no del infierno, hacen retroceder el poder de las tinieblas, estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Mientras que algunos decaen y se enfrían con facilidad, ellos siguen de rodillas batallando contra el mismo infierno y haciendo que el cielo se manifieste en la tierra. Ellos son intercesores. Y necesitamos de intercesores. Necesitamos que los intercesores se convoquen a orar, se reúnan a orar, para clamar, porque el intercesor necesita unirse a otros soldados para que juntos clamen al cielo y rueguen por misericordia de Dios. Necesitamos hombres y mujeres intercesores. Amén. El siguiente don que quiero que mencionemos es el don de sanidad. ¿Qué es el don de sanidad? Mire, la Biblia en el libro de Corintios menciona el don de sanidad como algunos tienen don de sanidades.
dones de sanidades. Hay varias sanidades. A veces uno se enfoca solamente en la sanidad física. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo. A veces es mucho más fácil, pero hay heridas en el corazón de las personas que nunca se sanan y que terminan llevando a la persona a la locura, que terminan llevando a la persona a la muerte, al suicidio, a la depresión. Tremendas heridas en el corazón. Cuando el Señor habla de que hay personas que tienen don de sanidad, está hablando de diferentes tipos de sanidades. Hay personas que tienen el don de sanidad para sanar a enfermos del cuerpo, pero también hay personas que tienen el don dado por Dios para sanar las emociones de la gente. Y hay personas que tienen también el don de sanidad para hacer libre a las personas espiritualmente de espíritus que atormentan su vida. Dones de sanidades. Necesitamos esta clase de personas en la iglesia, personas de oración. Cuando estoy enfermo, yo quiero que aquellos que tienen el don de sanidad por mí, porque entonces voy a ser sano por medio del don de mi hermano. Son personas que creen poderosamente en la sanidad de Dios, respaldan sus oraciones con sanidades sorprendentes. ¿Se acuerda usted? Jesús tenía el don de sanidad. ¿Y qué pasó cuando vino el siervo el hombre diciéndole que había un siervo del centurión que estaba enfermo para que vaya a la casa del centurión a orar por el siervo? Dice la palabra que Jesús se dirigía a la casa del centurión y el centurión se dio el encuentro a Jesús y le dijo: no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra, porque si tan solo dices la palabra, mi siervo sanará. Y dice la palabra que Jesús oró por el siervo del centurión y recibió sanidad. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de sanidad puede orar por una persona que está enferma a la distancia y la persona se sana. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 15, hablando de cómo está relacionada la oración con la sanidad, dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Siempre que Jesús ejerció el don de sanidad, antes, previamente oraba al Padre y bendecía a esa persona. A veces los tocaba, a veces oraba de lejos, pero lo importante es que siempre oraba al Padre por los enfermos. Estas personas tienen la habilidad de orar intensamente por las personas enfermas. Se sienten atraídos a orar por ellos porque creen que Dios quiere y puede sanarlos. Cuando lo hacen, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando alguien tiene el don de sanidad, vive en los hospitales yendo a orar por los enfermos. Y a veces hay hospitales que están abarrotados de gente. Hace semanas que no hay una cama libre. Y cuando una persona que tiene el don de sanidad visita el hospital, no pasa más de 1 o 2 semanas que comienzan a haber camas vacías en un hospital que antes nunca había camas vacías, porque la gente comienza a sanarse. Hay 3 cosas importantes que tienen que saber quienes tienen el don de la sanidad, o quienes tienen el don dado por Dios para orar por los enfermos. Primero, la falta de fe de quien tiene el don, como también de quienes deben recibir el milagro, muchas veces limita el don. ¿Se acuerda usted por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros de sanidad en Jerusalén? ¿Se acuerdan ustedes por qué? Por la incredulidad del corazón de los habitantes de Jerusalén. Usted puede muchas veces tener el don de sanidad y aún así Dios no hace sanidad en la vida de una persona porque esa persona es incrédula y no recibe el milagro sobre su vida. A veces pasa de que la poca fe, porque está pasando un momento débil en su fe de la persona que tiene el don de sanidad, puede orar por una persona, pero como no está en sintonía con Dios, porque está en pecado, el milagro no se manifiesta. Lo segundo que tiene que saber es, si usted tiene el don de sanidad, es que Dios sana a quien Él quiere. Nunca te sientas frustrado. Si orás con fe y aún así Dios no sana a una persona, Él hace como quiere y con quien quiere. Amén. Si no fuera así, nadie se moriría, porque todos los que tienen el don de sanidad estarían orando todo el tiempo por los enfermos y nadie se moriría. Sin embargo, hay un día en el cual Dios dice: por más que ores, es el tiempo en el cual esta persona se va a morir y yo la tengo que llevar a mi presencia. Así que por más que ore, va a tener que morirse.
Porque hay un tiempo. Usted sabía eso, ¿no? Todos nos vamos a morir alguna vez. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. La muerte es parte de la vida. Jamás te atrevas a querer quedarte con la gloria de Dios por el milagro sobre la vida de una persona, porque eso no quedará sin castigo. Si Dios te usa para orar por los y los enfermos se sanan, la gloria solo es para Dios. Jamás permitas que la gente te dé la gloria a vos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque si la gente te da la gloria a vos, entonces Dios traerá castigo sobre tu vida. Amén. La gloria es para Dios. Amén. También está el don de hacer milagros. Tercer don de hacer milagros. Quien tiene el don de hacer milagros tiene la habilidad de orar en fe, específicamente por la intervención sobrenatural de Dios en una situación imposible y ver la respuesta divina de Dios. Amén. Hay variedad de milagros. Muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que los milagros son solamente las sanidades, ¿sí? No solo la sanidad, no solo hay milagros de sanidad. Por ejemplo, hay milagros, por ejemplo, de hacer que una empresa que está quebrada, la persona que tiene el don de milagros puede orar por esa empresa que está quebrada y hacer que la empresa comience a tener vida y comience a haber prosperidad sobre esa empresa. Por ejemplo, Jesús oró por la empresa pesquera de Pedro. Habían estado pescando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada, ni un solo pez. El Señor se le aparece en el peor momento de la hora de pesca a Pedro y le dice: Pedro, trabajaste toda la noche y no pescaste absolutamente nada, te pido que vayas ahora y tires las redes, porque entonces vas a pescar. Y el Señor dijo, Pedro le dijo, toda la noche intenté pescar y no pude pescar, y tú me pides que vaya y tire las redes. Aunque todo mi conocimiento, aunque toda mi razón dice que no voy a pescar nada, lo voy a hacer en obediencia a lo que me dices. Y dice la palabra que tiró las redes. Y cuando sacó las redes, era tanto el pescado que había sacado que tuvo que llamar a otras empresas pesqueras, a otras naves, y decirles: vengan, porque es tanto lo que yo tengo que no lo puedo recibir yo solo, se lo comparto a ustedes, porque mi barca, mi empresa no puede soportar tanta bendición. Cuando una persona tiene una pequeña empresa y alguien que tiene el don de milagros ora por esa empresa, comienza a ser tan bendecida que no puede dar abasto con el trabajo que tiene que entregar, y hasta puede necesitar muchas veces buscar a otros empresarios para que fabriquen para él, porque no dan abasto a la hora de dar el producto a sus clientes. Ese es el don de milagros. Por ejemplo, el don de milagros hace que una familia se restaure o le da una salida a una deuda de una forma milagrosa. Yo conozco testimonios de personas que de repente el banco las llamaron y le dijeron: ¿sabe qué? La deuda que usted tiene se la condonamos. Y eran deudas de miles y miles y miles de pesos. Eso es porque alguien que tenía el don de milagros oró por él. A veces a veces el don de milagro hace que un endemoniado sea libre, o que lo que es poco se convierta en mucho, como los panes y los peces. ¿Se acuerdan cuando Jesús tomó unos panes y unos peces y oró por un milagro? Y cuando bajó la canasta, estaba repleta de panes y peces, y alimentaron a 5,000 hombres. Y sobraron 12 canastas llenas. Eso fue un milagro. El don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. Quienes ejercen ese don demuestran que Dios posee el control sobre toda la creación. En la palabra de Dios podemos ver a distintos hombres con este don de milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés tenía el don de hacer milagros. Él oró por el mar y el mar se abrió en dos. Escuché decir el testimonio de un teólogo que dice que en esa zona de Israel, de donde estaba el mar, era tan bajito que cada tanto soplaba mucho el viento y se abría el mar. Y por eso pasaban, porque era bajito y pasaban en seco.
Y entonces, cuando estaba dando esa explicación en el aula, un alumno dijo, pero fue un milagro, fue un milagro. Y el profesor le dice, pero ¿cómo que fue un milagro? No te acabo de decir que era porque el agua estaba muy bajita, pudieron pasar en seco. Y entonces el joven le dijo, fue un milagro porque con tan poquita agua se mataron los egipcios, es un milagro. Lo mires por donde lo mires, fue un milagro. Moisés oró también por una piedra dura como esa pared, estéril y seca, y de esa roca comenzó a brotar agua, de la cual sació todo el pueblo de Israel. Tenía el don de hacer milagros. Josué oró y se detuvo el sol. ¿Se acuerda usted? Elías oró para que descendiera fuego del cielo y el fuego descendió del cielo. Eliseo tenía un grupo de discípulos a los cuales él entrenaba y les enseñaba, y a uno de ellos que estaba trabajando con un hacha prestada se le cayó el hacha en el agua y estaba seriamente angustiado porque no era suya y tenía que devolverla. Y ¿qué hizo entonces Eliseo? Oró. ¿Y qué hizo el fierro? Flotó. ¿Usted ha visto eso alguna vez? No. Milagro. Uno de los grandes desafíos es saber si el que está haciendo ese milagro viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Usted ha visto magos en la televisión que hacen milagros, ¿no es cierto? Hacen cosas sorprendentes. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos vendrán hombres con apariencia de piedad y harán señales y falsos milagros y engañarán a muchos cristianos. ¿Cómo podremos distinguir cuando una persona hace un milagro viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios? ¿Sabe? Lo más fácil es saber qué actitud asume esa persona ante el milagro. Porque siempre que los discípulos o siervos del Señor hicieron milagros, ¿sabe qué hacía la gente? Se postraba ante los discípulos y decían, ustedes son dioses, nosotros los vamos a adorar porque ustedes hacen milagros. ¿Y saben qué hacían los discípulos? ¡Paren! ¿Están locos ustedes? Deus es el que hace los milagros. El único que debe recibir la gloria por los milagros que ocurren a través de nuestra vida es Dios. Y los discípulos lo dejaban bien en claro. Quien hace un milagro de parte de Dios, al único que le da la gloria es a Dios. Jamás se queda con la gloria. Por lo tanto, hacer un milagro, o el que tiene el don de hacer milagros, no se enaltece ni busca la gloria. Quien lo hace en el nombre de Jesús, y lo único que busca es que la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Por último, quiero que veamos otro don, que es uno de los dones que más controversia ha causado dentro del pueblo de Cristo. Ahora ya no tanto, pero cuando comenzó a verse ese don, comenzó a dar bastante que hablar, ¿sí? Es el don de lenguas o el don de orar en el Espíritu. Todo 1 Corintios capítulo 14 habla acerca del don de lenguas. Usted, si quiere, lo puede leer. Para Dios es muy importante explicar esto, por lo tanto lo hace con insistencia en su palabra, ¿sí? Orar en espíritu, o llamado por nosotros orar en lenguas, es la habilidad de orar en un idioma solo entendido por Dios o por uno que tiene el don de interpretación en el momento que se está hablando en lenguas, ¿sí? Es muy probable que muchas personas de las que están aquí tengan ese don y no lo sepan. Ahora, ¿por qué es probable que lo tengan y no lo sepan? Por dos razones. Primero, para que este don se manifieste en su vida, es necesario desarrollar una vida de oración privada profunda. ¿Por qué? Porque es donde Dios toma el control en ese tiempo de oración íntima del miembro más difícil de controlar y dominar por nosotros, por nuestro cuerpo, que es la lengua. Dice la Biblia que el miembro más difícil de dominar y de controlar es la lengua. ¿Sabe qué? Quienes tienen este don, la Biblia nos dice algunas cosas importantes de entender para quienes tienen este don. Primero, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene?
El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que predica edifica toda la iglesia. Amén. Lo primero que tiene que saber la persona que tiene este don de lenguas es que este don llega a la vida de una persona a fin de edificar a esa persona en su vida espiritual personal. Si usted tiene el don de lenguas, de hablar en otros idiomas, eso es porque Dios se lo dio, para que usted se edifique personalmente en oración personal, en su oración íntima con Dios. ¿Sí? Quienes tienen este don suelen decir que en sus tiempos de oración íntima, donde lo dejan fluir, el fuego de Dios llena sus corazones y arde con pasión en su interior. Ya que esos gemidos indecibles son ruegos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu clama y ora delante del Padre, aún por cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que necesitábamos orar. Eso es lo que hace el Espíritu cuando usted ora en lenguas. Si bien es cierto que el don de lenguas es una bendición para quien lo tenga, Dios nos recomienda a quienes tenemos ese don que lo usemos en la iglesia siempre y cuando haya intérprete, y que lo haga uno a la vez y no todos juntos, para no causar confusión entre el pueblo de Dios. A mí me pasó adolescente, no asistía a una iglesia, no era creyente, o era creyente pero no entendía estas cosas, porque había conocido al Señor cuando tenía 13 años, me aparté del Señor porque mi mamá se fue a la iglesia y volví a los 19. En ese lapso, me acuerdo que a 2 cuadras de casa venía una iglesia pentecostal. Estaban todos hablando lengua, era un galpón, y toda como 100 personas hablando lengua. Y yo cuando pasé por ahí me asusté y dije, están todos locos. Pensé, se están convirtiendo en indios. En serio, eso es lo que pensé. Están todos locos, ¿cómo es esto? No, para mí era algo irracional. Es que el don de lenguas es irracional, como todos los dones son irracionales, porque son espirituales. No son carnales, no son de la carne, son del Espíritu. Y confrontan la razón de la persona. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo que cuando fue el primer avivamiento que muchos cristianos fueron bautizados con lenguas, la gente que lo miraba decía, están todos borrachos, están todos locos. Claro, eran nuevitos, todavía no sabían ejercer el don. Cuando lo aprendieron a ejercer el don, Pablo le dijo, cállense, no lo hagan en público, en la iglesia, a menos que alguien lo interprete, a menos que alguien pueda decir lo que están diciendo para edificación de todo el pueblo, si no, pueden callarse. Es importante que el don calle o lo ejerza en voz baja para porque genera confusión e incertidumbre en las personas que asisten por primera vez a la iglesia y no conocen la existencia de ese don. Yo personalmente tengo el don de lenguas. Yo lo tengo, lo he recibido. Y fue una manera sorprendente. Les contaba a los hermanos esta mañana, cuando éramos jóvenes, cuando era más joven todavía que ahora, mi hermano se había ido de vacaciones, él no era creyente y me dejó la casa para que lo cuide. Hoy mi hermano se enteró que lo que hice en ese tiempo, él no lo sabía. Y invité a otros 2 jóvenes de la iglesia que tenían pasión por las cosas del Señor. Y dijimos, vamos a orar al Señor y vamos a buscar al Señor toda la noche. Y nos fuimos a hacer una vigilia en la casa de mi hermano. Y nos pusimos ahí en la mano y empezamos a orar. Y mientras que uno cabeceaba, el otro le pegaba y así estuvimos orando toda la noche. Y a eso de las 3 de la mañana más o menos, Abel estaba conmigo ese día. Y a eso de las 3 de la mañana el Señor se manifestó de una manera preciosa. Y de mi boca empezaron a fluir lenguas. Ahora, ¿por qué hay muchas personas que tienen el don y no lo saben o no lo manifiestan? ¿Por qué? Porque las lenguas no son compulsivas. ¿Qué significa esto? No es que salen las lenguas y usted no puede hacer nada. No, usted si quiere puede frenarlo al don. Usted puede, si quiere, puede callarlo. ¿Y qué pasa si usted está orando y de repente está orando y empieza a balbucear? Usted dice, ya estoy cansado, ya me patina la lengua. Y muchas personas frenan el don, no lo dejan fluir. Lo que deja bien en claro la palabra es que quien tiene ese don tiene dominio sobre él, y si quiere lo ejerce por voluntad propia, ya que puede callar si es necesario. Puede callar.
es necesario. Hay diversidad de lenguas. Dentro del don de lenguas hay lenguas que son proféticas. Cuando una persona ora en lengua, profetiza de parte de Dios. Hay lenguas que son de alabanzas. Hay personas que hablan en lenguas y lo que están haciendo es adorar al Señor. Y hay lenguas que son de ciencia o de sabiduría. Después vamos a hablar más adelante de eso. Pero hay diferentes tipos de lenguas. Cuando un hermano ejerce ese don y tiene una vida espiritual profunda con el Señor, es un fuego, un carbón encendido que enciende al resto de los hermanos y los bendice por medio de ese don. Por otro lado, el don de lenguas es uno de los dones más visibles o fáciles de detectar en la iglesia. Es muy importante que quienes tengan ese don lo prueben, porque no siempre las lenguas vienen de parte de Dios. Hay lenguas que son satánicas. Usted va a decir, ¿cómo? Bueno, quienes practicaron alguna vez el umbandismo saben de lo que estoy hablando. O quienes escucharon el testimonio de alguien que practicó el umbandismo saben de lo que estoy hablando. Quienes practican el umbandismo, por ejemplo, en sus rituales, empiezan a virar, a danzar, y cuando están danzando descienden demonios y toman posesión de la vida de las personas. Y de repente una persona que nunca en su vida leyó, habló, escuchó algo en francés, empieza a hablar en francés. Y de repente una persona empieza a hablar en portugués, y otros hablan en alemán, y otros hablan en dialectos africanos, porque son lenguas satánicas, son demonios que toman posesión de esas personas y comienzan a hablar esas lenguas. Ahora, ¿cómo sabe usted si una persona que habla en lenguas, esas lenguas viene de parte de Dios y no viene de parte del diablo? Es muy fácil. Si usted quiere probar las lenguas de una persona que recibió o que empezó a hablar en lenguas, que ore con alguien que tenga lenguas del Señor de hace tiempo. Me ha pasado a mí que cuando oro en lenguas con alguien, por ejemplo, que tiene un don de lenguas satánico, la persona empieza a insultar, empieza a manifestarse, el demonio comienza a manifestarse. Me ha pasado muchas veces. Me ha pasado estar ministrando a alguna persona endemoniada y que cuando la estoy ministrando, esa persona comienza a hablar en lenguas y comienza a insultar. Porque los demonios también hablan en lenguas. Todos los dones están relacionados, que acabamos de ver, con la oración. Por eso es tan importante que desarrollemos una vida de oración ferviente y constante. Si usted tiene el don de sanidad y no tiene una vida de oración profunda, su don se va a apagar. Si usted tiene el don de hacer milagros y no tiene una vida de oración, ese don y estos dones que hoy mencionamos, el don de sanidades, el don de hacer milagros, el don de hablar en el Espíritu, de orar en el Espíritu, son dones que están íntimamente relacionados con la oración, la intercesión, con el clamor, con la vida de oración profunda en el Espíritu. Si tienes el don, es para ejercerlo, es para que el cuerpo de Cristo sea bendecido por medio de ese don. Amén. Por eso te animo de parte del Señor a que desarrolles el don que Dios ha puesto en tu vida, ha puesto en tu corazón, porque la iglesia necesita ser bendecida por medio de ese don. Amén. Vamos a orar al Señor en este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como lo hacemos cada domingo, que nos revele esos dones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y si el Señor te habla, te revela un don, debes ejercerlo con sabiduría, con compromiso, con dedicación, para edificar al pueblo de Cristo, para bendecir la obra, para extender su reino hasta el último de la tierra. No retengas lo que Dios te ha dado, no lo escondas, no lo guardes, no lo ocultes, déjalo fluir en las manos de Dios, no lo reprimas, déjalo fluir. Porque el pueblo, la iglesia de Cristo será bendecida por medio de ese don que Dios ha depositado en tu vida. Padre, quiero darte gracias porque tu Espíritu Santo está en nuestros corazones. Porque tú has venido para darnos salvación, vida eterna, pero también para darnos una vida abundante, tan abundante que podemos bendecir a otras personas.
y ha derramado dones sobre cada uno de nosotros. Aquí en este lugar, Señor, hay dones de sanidades, hay dones de hacer milagros, hay don de intercesión, hay don de orar en el Espíritu. Padre, te pido que avive esos dones y que levantes hombres y mujeres que ejercen este don en oración, en ruego, en clamor, para darte toda la gloria, la honra a ti, Señor, y para deshacer las obras del diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, y tú viniste a este mundo y tú nos has puesto en este mundo para deshacer las obras del infierno, para deshacer las obras del diablo, para orar por los que están afligidos, para orar por los que están enfermos, para orar por los que están oprimidos, para orar por aquellos que están flojos o débiles en la fe. Señor, danos esa fe ferviente, esa vida de oración genuina. Aviva ese fuego en nuestros corazones para que podamos ser una bendición para el pueblo de Dios. El Señor quiere bendecirte para bendecir. El Señor quiere levantarte como un guerrero, como una guerrera, como una mujer, como un hombre de bendición, de oración. Deja fluir lo que Dios ha puesto en tu vida. No lo retengas, no lo limites. Debes ser de bendición. Padre, te ruego por aquellos que tienen sus dones ocultos, escondidos, guardados. Aviva el fuego, aviva la pasión, aviva tu obra en nuestras vidas, Señor. Y despierta en nosotros un celo santo por tu presencia, un celo santo por tu espíritu, un celo santo, Señor, por las cosas que vienen de arriba. No permitas que ese don que tú nos has dado se apague. No permitas que descuidemos ese don que tú nos has entregado. Jamás permitas, Señor, que retengamos la bendición que tú nos has dado. Que como Abraham podamos ser de bendición para todas las familias de la iglesia, para todas las familias de la tierra y de la Argentina, Señor. Bendícenos para bendecir. Permítenos ser de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. La oración es fundamental para ejercer los dones. No impida que el Espíritu fluya en usted. Mantenga una vida de fe constante, oración constante. Es muy importante que los miércoles vengan a orar a la casa del Señor a las 6 de la tarde, como siempre. Y los domingos para estar juntos, orando los unos por los otros, por los que están enfermos, por los que están afligidos. Porque entonces la oración de fe de esas personas que tienen ese don precioso harán que los enfermos se sanen. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.